Esteban, que Dios te bendiga y que sea de bendición lo que el Señor puso en tu corazón. Buenas noches, gracias querido, Dios te bendiga. ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a ver si ya tengo habilitado para compartir pantalla. Sí, acá está. Esperen un segundito. Bueno, como dijimos el otro día, la idea es compartir sobre la Navidad, sobre el nacimiento del Señor Jesús, pero también tener en cuenta algunos aspectos que quizás no comúnmente le prestamos atención y son importantes. Comúnmente las personas se quedan con el nacimiento de Jesús, la escena en Belén, lo cual es fundamental y es importantísimo y lo vamos a compartir Dios mediante el martes que viene. Pero lo que estuvimos viendo, de lo cual ustedes ahora participaron de este concurso, es fundamental. O sea, entender de que la existencia de Cristo no empieza en Belén. La existencia de Cristo es eterna. Él es Dios, es el Dios encarnado. Entonces, eso para nuestra fe es fundamental, es básico. Y también lo que vamos a ver ahora es que son los preparativos para la llegada del Mesías. Cuando nosotros miramos la historia bíblica, muchas veces nos cuesta seguir un hilo conductor. ¿Por qué? Porque los libros no están ordenados cronológicamente, ni siquiera en la manera o en el tiempo que fueron escritos, el cual ahí, de alguna manera, podríamos tener cierta orientación, ni siquiera con la parte de la historia que cuentan. Entonces, para nosotros es fundamental poder entender en una línea de tiempo, cronológicamente, cómo se dieron las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el libro de Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas, que son libros extensos los seis, nosotros tenemos que comprender de que eso habla del tiempo de Israel, en el inicio de la monarquía, y hasta que se dividió el reino, y hasta que el reino del norte fue llevado cautivo, y luego el reino del sur. Y ahí apenas recorremos 400 años de la historia. Pero en el contenido de esa historia, que por ejemplo está David, que por ejemplo está Salomón, incluidos en ese tiempo tenemos al libro de los Salmos, porque más del 90% lo escribió David, al libro de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares, porque lo escribió Salomón, a una buena parte, quizás la mitad de los profetas, porque estuvieron profetizando en el tiempo de los reyes. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, los libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y bueno, pero entre Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio es la historia de 40 años. Luego Josué Jueces es la historia de 300 años. Luego viene la historia de 400 años, como decíamos, y apenas unos 70, 80 años el resto de los libros, Esdras, Nehemías, Esther, y lo que quedara de los profetas. Entonces, para nosotros, que podamos entender mejor un poco la cronología de la Biblia, vamos a hacer un breve repaso. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos deposita 400 años antes de la cruz de Cristo. Y cuando nosotros llegamos al tiempo de los evangelios, al tiempo de la narración del nacimiento de Jesús, tenemos que entender de que en esos 400 años, como dice una frase célebre en nuestros tiempos, pasaron cosas. Y esas cosas las preparó Dios. ¿Para qué? Para que la llegada del Mesías fuese en la forma que Dios pretendía.
La vida es un rompecabezas y Dios fue armando el rompecabezas de, podemos decir, de la humanidad, podemos decir, de las personas, para que todo estuviese preparado para la llegada del Mesías. Dice el Evangelio según San Lucas, porque nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Dios sin duda que tiene el poder y la soberanía por sobre todas las cosas. Y Dios quiere sin duda que cada uno de nosotros podamos andar en esa dependencia de Él, sabiendo de que Él tiene el poder por sobre todas las cosas. Vamos a hacer un rápido recorrido a la historia, que para aquellos que la conocemos siempre es un refresco, y para aquellos que quizás no lo tenemos tan presente, va a ser también de ayuda para nosotros, para nuestra bendición. Rápidamente, la creación del mundo lo narra el libro de Génesis en los primeros capítulos. Luego vemos la creación del hombre y la mujer. Luego la caída en el pecado a partir del capítulo 3 del libro de Génesis. Luego la promesa de un Salvador. En ese mismo momento en donde Dios estaba juzgando el pecado de Adán y Eva, Dios estaba a través de aquellas túnicas mostrando un mensaje de que alguien inocente, iba a morir para cubrir, para quitar el pecado del ser humano. La población del mundo. Luego la población se extendió y fue creciendo en número y fue abarcando el mundo, hasta que llegó el tiempo del diluvio. La maldad del hombre había llegado a tal punto que Dios decidió en su soberanía juzgar al mundo de aquel tiempo, aunque salvó la vida de Noé y la de su familia, hasta que Dios finalmente llamó a Abraham. Dios llamó a Abraham y en Abraham fue la descendencia de Abraham a partir de Isaac y a partir de Jacob, lo que fue engrandeciendo ese pueblo. Dios había prometido a Abraham que sería el padre de una gran nación. Que así como no se cuentan las estrellas del cielo ni la arena a la orilla del mar, así sería su descendencia. Y fue en la vida de Isaac, el hijo de Abraham, de Jacob, el nieto de Abraham, en donde Dios vio y en donde Dios fue forjando aquella promesa. Finalmente vino José, la vida de José, y conocemos los perjuicios que tuvo José y cómo fue vendido por sus hermanos, pero dice la Escritura que Dios había preparado todo ¿para qué? Para que esa situación adversa que había vivido, transitado José, resultara en bendición para él y para sus hermanos. Luego vino la salvación de Egipto, porque dice la Escritura que hubo un rey que no conoció a José. Y los egipcios esclavizaron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero después de 400 años vino la salvación. Y la salvación de la esclavitud vino a través de Moisés. Y fue Moisés que, con poder de Dios, con brazo extendido de Dios, sacó al pueblo de Egipto y lo condujo 40 años en el desierto. Un recorrido que tendría que haber sido no más de 3 meses, duró 40 años por causa del pecado del pueblo de Dios, por causa del pecado de aquello que Dios, por causa de la desconfianza, de la desobediencia a Dios, a lo que Dios había establecido. Luego vino el tiempo de la conquista a través de Josué. Dios permitió que Israel conquistara la tierra prometida. Y vino el periodo de los jueces, un periodo de 300 años en donde Dios levantaba a distintos jueces y era un ciclo la vida de Israel. Venía un juez levantado por Dios que los libraba de sus enemigos, el pueblo de Dios se reconciliaba con Dios, luego volvía a pecar, Dios volvía a entregarlo en manos de sus enemigos y luego levantaba un juez nuevamente que venía a salvar al pueblo. Hasta que Dios finalmente llamó a Samuel, el último de los jueces, el primero de los profetas, dice la Escritura. Y ese fue el que finalmente, pasado el tiempo de Saúl, constituyó
y puso como rey a David por mandato de Dios. Luego, a partir de Salomón, el hijo de David, se construyó el templo, la morada de Dios allí en Jerusalén. Y luego, cuando Salomón murió, su hijo Roboam tuvo la pérdida de gran parte del reino en manos de un tal Jeroboam. Y ahí se dividió el reino, 10 tribus, para nosotros como si fuesen 10 provincias, quedaron en el norte reinadas por Jeroboam y solamente 2 en el sur reinadas por Roboam, hijo de Salomón, nieto de David. Luego de más de 200 y tantos años, el reino del norte cayó, cuya capital era Samaria, y cayó en esclavitud en manos de los asirios en el año 722 a.C. Unos tantos años después, en el 606, Jerusalén, la capital del reino del sur, también cayó esclava y fue exiliada, pero no en manos de los babilónicos, sino no en manos de los asirios, perdón, sino en manos de los babilónicos. Hasta que después de 70 años, ya estaban los persas en el gobierno y en el dominio de aquella región. Ciro el persa dio la posibilidad a que los hijos de Israel volviesen a Jerusalén a reedificar el templo. Después de que el templo se reedificara y también los muros de la ciudad, ya el templo no tuvo la majestuosidad que tenía el templo que había hecho Salomón. Dios hizo silencio. Dios siempre se había valido de profetas, de hombres suyos que llevaban el mensaje al pueblo. Pero después que Judá volvió a la tierra prometida y que en tiempos de Esdras, de Zorobabel, de Nehemías, reedificaron el templo y reedificaron los muros, Dios hizo silencio. 400 años de silencio. ¿Saben en este resumen que hicimos rapidísimamente, cuántos años recorrimos? 1600. Perdón, dije mal. 3600. Más 400 años de silencio, estamos en el orden de los 4000 años. Y esto es fundamental. Nosotros, a mí me pasa, pero creo que siempre a todos les pasa, no tomamos dimensión de los años. Cuando yo digo Dios hizo 400 años de silencio, o que David reinó 40 años, Saúl también en ese orden Salomón, o que Israel estuvo 40 años en el desierto, que estuvo 400 años esclavizado, no tomamos dimensión de los años. Argentina apenas ha pasado los 200 años de historia como tal. 200 años de historia. Y nosotros remontarnos en el pensamiento de lo que estudiábamos cuando íbamos a la escuela, en lo que fuera, o la primera junta de gobierno, o el tiempo de la independencia, decimos, hace un montón. Bueno, lo que recorrimos recién, en pocas palabras, fueron 3600 años. Que nosotros rápidamente, en un mes, en 2 meses, lo podemos llegar a leer en las Escrituras. El recorrido de la historia de 3600 años. Ahora bien, llegamos a la última de las profecías del libro de los libros del Antiguo Testamento y nos encontramos que de ahí al anuncio del nacimiento de Jesús, de ahí al anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, de ahí al nacimiento de Jesús, hay 400 años, en los cuales Dios no levantó profetas, en los cuales Dios no manifestó a su pueblo ninguna palabra. Qué difícil es, ¿no? Cuando alguien hace silencio. Cuando llegamos a casa y está la patrona ahí en casa y hablamos y hay silencio. Uy, ¿qué habrá pasado? ¿Qué hice y no me di cuenta? Qué difícil son los silencios de un amigo, ¿no? Qué raro que no me habla, qué raro que no me contesta, me clavó el visto. Dios hizo 400 años de silencio.
Pero no significa que en esos 400 años Dios no haya trabajado. Dios estuvo trabajando en su soberanía para preparar la llegada del Mesías. 400 años de silencio en los cuales Dios estuvo trabajando para la llegada del Mesías. 400 años de silencio, Dios trabajando para la llegada del Mesías. Porque no hay nada, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Dios produjo, esperen que yo tengo acá no puedo achicar, ahí está. Dios produjo un despertar hacia lo filosófico, hacia lo espiritual. Hasta Sócrates, pensador, filósofo griego, el énfasis de la vida era sobre lo material, lo tangible, lo concreto. A partir de él comenzó a redescubrir el aspecto espiritual de la vida. Conócete a ti mismo. ¿Saben? Dios necesitaba generar un ámbito en todos los aspectos de la vida social, cultural, para que la llegada de su Hijo Jesucristo fuese de la manera que estaba establecido, pero también produjese en las personas lo necesario para acercarlas a Dios. Por eso esto que es tan común en el tiempo de los filósofos griegos, Sócrates, Aristóteles y tantos otros, que terminó siendo como una especie de hobby, como una especie de los pensadores. ¿Se acuerdan cuando Pablo va a Atenas y ahí se juntaban los que pensaban y hablaban y filosofaban? Todo ese ámbito, todo ese aspecto que era propio de la cultura griega, que hacía que las personas pensaran un poco más en lo profundo, fue muy necesario y muy útil cuando el Señor hablaba de la profundidad de las cosas con relación a su evangelio. Ya las personas tenían el hábito de escuchar algo más profundo, con mayor contenido, y no tan básico, no tan material, sino algo más espiritual. Eso lo produjo Dios durante estos 400 años de silencio. No solo eso, sino que permitió un idioma común en todo el mundo. Alejandro Magno, para tener un mayor control sobre su imperio, le encomendó a Aristóteles que unificara los idiomas y dialectos del mismo. Él creó el koiné, que significa común. Ustedes se acuerdan, vamos al capítulo 10 del libro de Génesis, donde tenemos allí la Torre de Babel, donde tenemos allí cómo se separaron todas las lenguas del mundo, como cada tribu, cada familia, se fueron separando y fueron hablando cada uno su propio idioma. Bueno, Alejandro Magno, el máximo emperador líder del imperio griego, que es el que alcanzó una dimensión muy grande en territorio, claro, abarcó un montón. Por ejemplo, anteriormente habían estado los medos y los persas, y cuando leemos en Esther que tenía 127 provincias cuando estaba Asuero, y Alejandro Magno aún creció más en las dimensiones de su imperio. Claro, entonces tenía dentro del imperio un montón de lenguas, un montón de dialectos, y él dice, para que esto se pueda administrar de una mejor manera, necesitamos todos hablar un mismo idioma. Bueno, entonces encomendó a que se creara un idioma, el koiné, un idioma común. Esto sirvió de una manera maravillosa para el Evangelio, porque el Evangelio pudo correr con mayor rapidez
en todo el imperio, ya era el romano en el tiempo del Evangelio, pero pudo correr con toda rapidez. ¿Por qué? Porque todos hablaban un mismo idioma. O mejor dicho, todos conocían ese idioma. Quizás, para que podamos compararlo, cada uno guardaba su lengua, pero sabían hablar el koiné. Como hoy en muchos lugares, no es mi caso particular, pero seguramente de muchos de ustedes sí, hablamos todos acá en castellano, pero conocen, interpretan, leen, hablan, escriben, quizás en inglés. Entonces, de esta manera funcionaba también el koiné. ¿Qué más pasó? Dios utilizó ese idioma para que su mensaje se conociera en todo el mundo. Alejandro Magno supo de la profecía de Daniel, que hablaba del mismo, hablaba evidentemente de Alejandro. Esto entusiasmó a sus sucesores para traducir el Antiguo Testamento al koiné y se distribuyó en todo el imperio. Se distribuyó en todo el imperio. Entonces, lo que era algo, digamos, propio, exclusivo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, la ley, los profetas, los libros sapienciales, el libro de Job, de Salmos, de Proverbios, de Cantares, todos esos libros estaban allí manifestando la palabra de Dios, manifestando el mensaje de Dios para el pueblo de Israel, pero ahora Dios estaba abriendo la posibilidad a través de este idioma de ¿qué? De que llegara al mundo entero, de que llegara a todas las personas, de que llegara ese mensaje de parte de Dios a todos. ¿Por qué? Porque había una traducción que ya no tenía que ver solamente con el pueblo de Israel, sino que podía alcanzar al mundo entero. Dios utilizó ese idioma koiné para que su mensaje recorriera el mundo entero. Dios introdujo en el pueblo judío la esperanza mesiánica. Los macabeos despertaron en medio del pueblo la esperanza de un libertador que los defendería delante de sus enemigos. Esto es fundamental. Nosotros sabemos, seguramente, que hay Biblias, que es la Biblia, principalmente la Biblia católica, que incluye otros libros que nosotros no utilizamos porque entendemos que esos libros no son inspirados por Dios. Ahora bien, no le quita a alguno de ellos el valor histórico que tienen. Por ejemplo, el libro de los Macabeos. Un valor histórico. Porque narran el periodo en el cual Dios hizo silencio, cómo fueron las situaciones que el pueblo de Dios vivió. Cuando Alejandro Magno murió y cómo se separaron todo el territorio los generales de Alejandro, ahí apareció la historia de una familia, los macabeos, que tenían en su idea el pensamiento de la liberación, de ser libertados del imperio que los oprimía. Eso sirvió, despertó en el pueblo la esperanza. Dios también dispuso un tiempo de paz en todo el mundo, la paz romana. Fue un periodo de 200 años introducido en medio de los siglos de constantes guerras. Roma garantizaba al habitante paz y orden, al viajero libertad y protección. Esto fue fundamental. Cuando nosotros leemos los evangelios no encontramos ninguna guerra. Cuando vamos al Antiguo Testamento es guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Ese tiempo de paz, ese periodo de paz fue fundamental para que el Evangelio pudiese recorrer con libertad todo el imperio, para que pudiese llegar aún a los confines del imperio. Eso lo preparó Dios. Eso lo preparó Dios. Dios unificó las leyes vigentes para todo el imperio, el derecho romano, justicia y equidad para todos, dentro de todo el imperio. Los cristianos esparcidos
por la persecución que vino a partir de la muerte de Esteban, podían ir por todo el mundo predicando el Evangelio. El Señor podía recorrer con libertad toda la tierra predicando el Evangelio. Los 12, los 70 lo podían hacer con libertad. ¿Por qué? Porque había leyes vigentes que el imperio había decretado que auspiciaban esto. No siempre fue así. Pero Dios preparó las cosas para la llegada del Mesías. Dios preparó las cosas, auspició la creación de las vías romanas por cuestiones de seguridad. Se crearon vías de acceso y caminos, la vía Apia y la vía Ignacia, entre otras. Esto benefició la circulación de Jesús y posteriormente del Evangelio. Los caminos fueron preparados por una cuestión de seguridad, de acceso del Imperio Romano, pero Dios los utilizó para que el Evangelio recorriera con libertad, para que el Señor recorriera con libertad y avanzar en su ministerio. Dios generó una tolerancia política a las religiones del imperio. Se reconoció al cristianismo como una arteria del judaísmo, algo que fue un error. Cuando puedan en casa lean capítulo 18, ahí hay una mala interpretación. El que interpretó creyó de que el cristianismo era una arteria del judaísmo. Por eso lo dejó correr. Porque en realidad no podían generar nuevos cultos, sí podían mantener los que tenían. De haber entendido de que era algo nuevo, debería haber sido prohibido, no solamente perseguido, sino prohibido. Una vez evidenciada la diferencia, se le persiguió despiadadamente, incluso hasta el punto de destruir Jerusalén. Tolerancia a las religiones del imperio. ¿Quién lo generó? ¿Quién lo produjo? Dios. Reorientó la decepción espiritual de las personas. Sus ídolos eran falibles, miserables, corruptos y degenerados, al igual que ellos. En sus leyendas había mentiras, traiciones y asesinatos. Si bien buscaban lo espiritual en sus vidas, su religión no los ayudaba a ser mejores. La estructura que tenía Roma, la estructura que tenía el pueblo, la estructura que tenía el imperio, atentaba contra esto. Pero esa decepción del pueblo, Dios la utilizó para bendición, para que el pueblo tuviese sed de justicia, para que el pueblo tuviese el deseo de escuchar el mensaje nuevo, el mensaje de salvación. Finalmente movilizó todo el imperio para que Jesús naciera en Belén. El tiempo de censo obligó al matrimonio a desplazarse desde Nazaret hasta Belén. Otros censos que había habido solamente obligaban o, digamos, vinculaban solamente al hombre. El que decretó Augusto César era para hombres y mujeres. No tenía que ver con un censo económico, por eso iban los hombres a los anteriores. Tenía que ver con un censo de personas. Por eso se tuvo que desplazar el matrimonio. ¿Para qué? Para que Jesús naciera en Belén. ¿Qué queremos decir? Que Dios es soberano por sobre todo y todos. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No había nada preparado que auspiciara la llegada del Mesías. Dios, el Dios que vos y yo creemos, es el Dios que es soberano por sobre todas las cosas. Mueve reinos, mueve personas, cambia situaciones, cambia paradigmas. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Y lo bueno, querido hermano, querida hermana, es que vos y yo estamos dentro de la voluntad de Dios. Y nada de lo que acontece se escapa a esa voluntad. El Mesías nació en el tiempo anunciado. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 750 años antes estaba Isaías profetizando acerca del Mesías. El Mesías nació en el tiempo anunciado.
¿Por qué? Porque Dios preparó las cosas. El Mesías nació en el lugar anunciado. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Jesús nació porque Augusto, ¿y ustedes creen que Augusto qué? Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las personas. Dios tiene el control y hace su voluntad. Dice Isaías 7:14, el Mesías nació de la manera anunciada, por tanto, el Señor mismo os dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Manuel, perdón. Isaías 7:14, el Mesías nació de la manera anunciada. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. ¿Y qué es lo importante que nos deja este mensaje? Que no existe nada ni nadie, no existe nada ni nadie que escape a la soberanía de Dios. No hay jefes, no hay líderes humanos, no hay jueces de esta tierra que no estén sujetos a la soberanía de Dios. La gente, nosotros decimos, bueno, hacen lo que quieren, sí, hacen lo que quieren, dentro de lo que Dios quiere que hagan, dentro de lo que Dios les permite que hagan, dentro de los límites que Dios les pone. Pasó con Alejandro Magno, pasó con los filósofos griegos, pasó con los emperadores romanos, pasó con todos. Todos oficiaron para que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, hoy no existe nada ni nadie que escape a la soberanía de Dios. No existe nada ni nadie que escape a la soberanía de Dios. Situaciones económicas, situaciones físicas, situaciones anímicas. Muchas veces nos preocupamos por las situaciones que atravesamos, por los dolores que atravesamos, por los flagelos que atravesamos. Y pensamos que Dios está distante, pensamos de que Dios no está enterado de las situaciones. No, Dios las permite y Dios tiene un propósito. Y nada escapa a su soberanía. No hubo imperio, no hubo persona, no hubo general, no hubo hombre, no hubo nada que pueda detener lo que Dios había pensado para este mundo, que era la llegada, el nacimiento de su Hijo Jesucristo, el Mesías. Y estuvo preparando todo y nada se escapó, nada fue al azar. Todo tuvo una razón de ser. Y hoy en tu situación y en la mía muchas veces nos preocupamos por estos aspectos, por nuestra salud, por nuestra economía, por el estado en el que estamos. Pero no creas que Dios no lo sabe. Y no creas que Dios no está detrás, auspiciando también bendición para nosotros. Porque dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No existe nada ni nadie que escape a la soberanía de Dios. Momentos de dolor, momentos de pérdida, momentos de peligro, que muchas veces nos afligen, nos angustian, que sin duda nos duelen, pero Dios tiene un propósito detrás. Dios tiene un propósito detrás del momento difícil que vos estés pasando. Está la soberanía de Dios preparando bendición para tu vida, preparando bendición para tu alma. Dios está trabajando para bendecir tu vida. No hay nada imposible para Él. Nosotros, como seres humanos, indefectiblemente nacemos y finalmente morimos por causa del pecado. Jesús, el Dios encarnado, no tiene pecado. Nació para morir por los pecados del mundo entero. Pensamos en la Navidad y pensamos en que Jesucristo, el Hijo de Dios, es preexistente, es eterno. Siempre existió.
Y pensamos también en que Dios preparó todas las cosas para su llegada, para que Él pudiese nacer, pero con el claro objetivo de morir en la cruz por cada uno de nosotros, para salvarnos, para darnos vida eterna. Y para que nosotros hoy podamos tener también la confianza en su soberanía, de que Él está detrás de todas las cosas que a nosotros nos suceden. Y dice la Escritura que esas cosas son para nuestro bien y redundan en para nuestro bien, para que podamos crecer espiritualmente y cada día aferrarnos más a Él. Quiera Dios bendecirnos.